Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Vamos a empezar el debate con el tema las fake news en épocas de pandemia. Buenas noches, compañeros. Como todos saben, la pandemia del COVID-19 desnudó no solo los problemas estructurales de los sistemas de salud a escala global, sino también problemas en la comunicación eficaz de las crisis y cómo evitarla o al menos contenerla. Estos problemas se vieron afectados asimismo por la proliferación de desinformación. Bueno, nosotros entendemos lo que es noticias falsas, las fake news, porque lo único que generan es confusión entre la gente y más que todo en época de pandemia nos confundió bastante porque nosotros no salíamos. Cada noticia que generaban tenía dudas, no eran verídicas, no podíamos ir a la fuente oficial para saber si era real o no. Entonces, mucha gente usó este medio, como lo es el medio digital, para desesperar a la población. Ahí hay que acotar un punto muy importante. En el tiempo de la pandemia hubo harta desinformación, no solo en los aspectos de la salud, de los alimentos, medicinas, todo. Hubo una mala desinformación porque existían tantas redes o tantos medios de comunicación que te decían una cosa, las redes sociales te decían otra. Entonces, como nosotros estamos ¿cómo se dice? Confinados. No se podía salir a las calles a ver si en verdad esa información que transmitían en las redes sociales era verídica, porque estábamos encerrados y simplemente nos basábamos en las noticias que daban en la televisión o en las redes sociales. Creo que ese fue un punto malo para nosotros, porque si nosotros como seguíamos esas noticias, las compartíamos y eso llevaba a una mala desinformación hacia los demás. Aparte también de la desinformación, hubo también especulaciones falsas de que el virus no sabía por dónde se había originado, ya que en China no sabían si era por una investigación fallida y no sabía si era un virus mutante o lo que sea, pero la enfermedad se propagó muy rápido y no sabía de dónde mismo se originó. Y por eso las personas pensaban que solo se iba a quedar allá. Pero ya después de que hubo esa mala información de cómo se originó el virus y no sabían de dónde se venía, de los animales o de alguna infección, y era un virus que se había creado. Y algunas personas también, casi la mayoría del mundo especulaba eso, que era un experimento de alguna farmacia científica. Por eso que hubo esa información en todo el mundo. Y bueno, nadie está... Claro, siga, compañero. Lo que dice el compañero de que hablemos en la parte de la alimentación. Obviamente, hubieron noticias falsas respecto a que los precios habían subido, que se estaba desabasteciendo el país en la parte de producción. Entonces eso generaba mucha confusión y a la vez la gente se desesperaba porque no podíamos salir de casa. Entonces, y las noticias, y revisábamos por un medio, revisábamos por otro medio y nada era verídico. O sea, costaba mucho creer realmente que estaba sucediendo. Así también fue bastante la desinformación, que se decía que este virus provenía pues no de los países orientales, como era Wuhan, y hubo un momento en donde las personas también desinformaban tanto que incluso no se querían acercar mucho a las personas asiáticas porque decían que ellos venían a transmitirnos el virus, cosa que no estaba comprobado, pues no, sino que el simple hecho de estar encerrados nos llevó a crear todas esas ideas falsas en nosotros sin poderlas comprobar, porque si bien es cierto, creo que
hasta el día de hoy se sabe a ciencia cierta de dónde provino el COVID. También creo que hay muchas personas las cuales se sienten mejor informados por redes sociales, cuando no siempre es así, no buscan la fuente real, o sea, no buscan la noticia verdadera, sino que ven algo por ahí y ya le creen a eso, no lo buscan, sino que informan, y en vez de informar, lo que hacen es malinformar, o sea, las cosas no las dicen como es, y ahí hay como una distorsión. Claro, y haciendo hincapié a lo que dice la compañera, si nosotros nos ponemos a dar cuenta, ¿no? Nos ponemos a pensar, si nosotros no hubiésemos informado bien qué consecuencias tiene la enfermedad, a qué órgano va a molestar, va a afectar, nosotros ya íbamos preparados hacia un virus. Pero como dice la compañera Giselle, nosotros no nos preparamos, nosotros nos dejamos influenciar por lo que decían en las redes sociales, cosas que no fueran ni siquiera existieran. Entonces, ahí fue donde nosotros cometimos un error, ¿no? Entonces, por otro lado, yo siempre digo, ¿no? Que uno debe de orientarse por canales oficiales, ¿no? Canales que sí dicen la verdad para que en la próxima ocasión no se vuelva a cometer el mismo error. Ujú. Dentro de las noticias falsas que circularon aquí en Ecuador, indicaron que puede propagarse más rápido en climas fríos el virus, indicando que la temperatura promedio de 36.5 y 37 grados son las temperaturas que oscilan en el cuerpo. Entonces, las noticias que se divulgaron que en clima frío se propagaba más rápido el virus, totalmente incierto, porque en ambos climas se puede propagar de igual manera el virus. Y otra noticia que indicaron fue que a las personas jóvenes no afectaba el virus, cuando era totalmente incierto. A todas las personas les podía dar el virus, recalcando que a las personas de tercera edad y con enfermedades catastróficas son las que las afectaba de una manera más grave. Entonces, fueron dos noticias que fueron mal infundadas aquí en el país y llevaron al colapso entre las personas. Tanto así que no dejaban que la gente de la costa vaya a la sierra, indicando que eran las que llevaban el virus hacia esa provincia. Julio César Mateo, investigador de la Universidad de Lima, del área de comunicación, nos explicó cuánto daño hacen los contenidos falsos y cómo combatirlos con una lectura crítica, buscando las fuentes primarias. ¿Y a qué se refiere con esto? Porque es verdad, muchas personas en el tiempo de la pandemia, debido al confinamiento, llegó a sufrir y a padecer problemas emocionales, porque yo lo viví también. O sea, tuve un trastorno psicológico debido al encierro, a las noticias que transmitían diario, ¿no? Unas que eran reales, otras que eran falsas. Entonces, pero igualmente, primaria y secundaria igual afectaban. Sí, exactamente como dice usted, compañera, afectaba, y eso me olvidaba de recalcar, lo psicológico afectó, hasta incluso a mí me pudo afectar en cierto momento, porque pensar tan solo de que te da eso, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones y todos los días nos mandaban a instalar internet a los clientes. Imagínate visitar clientes en ese entonces, o sea, era algo psicológico que te comía, pero quedaba miedo. La verdad que sí, había muchas personas que, bueno, también es como quien dice una mala información porque no se sabía si era verdad o era mentira, pero que decían que o sea, morían por causa más psicológica de pensar en esa enfermedad, cosas así, que en la misma enfermedad. ¿Y por qué? Porque nos malinformaban, o sea, nos decían tantas cosas sobre esa enfermedad, que esto, que lo otro, veíamos tantas cosas que eran verdad, otras que eran mentiras,
Entonces, las personas se preocupaban, no sabían qué hacer, tenían sus negocios, muchos cerraron. Entonces, esa preocupación los hacía enfermarse también a ellos. Y eso era, iba en contra de uno de todas las personas, iban en contra. Y es que así sucede muchas veces, e incluso hasta en los mensajes, cuando nos envían algún mensaje, nos malinforman o se malinterpreta aquel mensaje y uno ya queda con esa preocupación y Vamos. está ahí pensando en eso y uno se va enfermando poco a poco. Claro, chicos, bueno, en base a todo lo que ustedes han propuesto, podemos sacar 3 puntos, ¿no? Uno sería, como dicen los medios, que ustedes buscaron las fuentes que se cercioren de la información, pero la fuente oficial, que era la OMS, tampoco daba una señal clara sobre qué se trataba la enfermedad. Siempre eran especulaciones, incertidumbres, dudas, que a la final nos afectaban más, creo, psicológicamente, y ahí vienen el segundo punto, los rumores, que fue creada, que es porque se comían ciertos animales, que porque el agua, que porque son un poco desasiados, muchas cosas, ¿no? Que pueden ser ciertas como no, pero la realidad solo la ciencia lo sabe, si era un estudio, un análisis que están haciendo el comportamiento del ser humano, porque recordemos también que hay muchas enfermedades y que no lo sabemos. Nosotros mismos en nuestro cuerpo humano tenemos miles de bacterias, de cosas que nos hacen bien y nos hacen mal. Y en ese punto entonces tenemos que pensar también si fue cierto, ese sería el tercer punto, las mentiras o las verdades que decían ellos. Entonces hay que ponerse un poco a pensar y analizar lo que decía la OMS. Eso es lo que puedo acotar yo. Compañeros, acotando lo que dice el compañero Anthony, también dice que algunos científicos criticaron el trabajo de Rose porque no eran posibles efectos secundarios. Y también me se enteró más cuando en los Estados Unidos, o sea, negó todo porque hubo más escasez de productos y alimentos. Bueno, compañeros, muchas gracias. Este ha sido nuestro debate.